libro. Hemos comenzado este libro de estudio y primero Dios, mañana seguimos acá en el estudio del libro de Nehemías, pero quiero dedicar la palabra acá, hermanos. El tema es libro de Nehemías, ese va a ser el tema, y vamos a estar hablando de algunas cosas muy importantes que nos enseña la Biblia acá. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Mañana, primero Dios, ¿verdad? Sí vamos a tener la clase. Esta semana que pasó estuvimos aquí viendo lo de la alfombra, y bueno, el día jueves estaré poniendo acá, trabajando en ello. Pero primero Dios, ya mañana estamos listos para seguir el estudio. Gloria a Jesús. Usted me dice, ya que lo tenga. Libro de Nehemías, capítulo 1, verso 1 al 4, dice la palabra del Señor, como está escrito: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció, así es, ¿verdad? Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Dice el verso 2, léalo por favor. El verso 3 dice: y me dijeron el remanente, así será, ¿verdad? Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, vamos a enfocar el tema en el libro, el tema del libro, Nehemías. Bien, hermanos, hemos estado viendo con los hermanos en los estudios que hemos tenido que el libro de Nehemías era, ¿verdad?, un solo, en la tradición judía, es un solo libro con el libro de Esdras. Nosotros lo tenemos dividido cuando se realizó la famosa Septuaginta, esa traducción del hebreo y del arameo al griego. Se separan los libros, como primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, era un solo libro, se separaron, dividiéndolo en primero y segundo. Crónicas, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, era un solo libro y se separó. Lo mismo ¿verdad? Este libro de Nehemías y Esdras es el mismo libro. Después de esta traducción que yo les menciono de la Septuaginta, bueno, se separan, y desde entonces ha quedado como libro de Esdras y libro de Nehemías. Entonces, se considera que este libro lo escribe también Esdras junto con Nehemías. Y acá nosotros estamos viendo en este segundo, o mejor dicho, este libro de Nehemías, en este capítulo, el comienzo del tercer grupo de los exiliados que vienen de Babilonia a poblar nuevamente, ¿verdad?, Jerusalén, o la tribu de Judá, como se conozca, pero más que todo se llama, o se le hace llamar, como Jerusalén. Y usted ha notado acá en estos versículos que nosotros hemos leído, ya habían salido dos grupos, uno dirigido por Zorobabel y Jesúa, el sacerdote, y el otro grupo, el segundo grupo, que fue dirigido por Esdras. Eran dos grupos que habían llegado ya a Jerusalén y a poblar la tierra, a reconstruir el templo. Tenía que haber estado el templo ya reconstruido. Se había trabajado, ¿verdad?, en los muros, o mejor dicho, trabajando en los muros, pero no se había completado la obra todavía. Mucha gente había regresado. El rey que primeramente da la orden es el rey Ciro, ¿verdad? Luego es el rey Ciro,
Sí, rey Ciro. Luego encontramos a Artajerjes, otro rey que también está involucrado en ese regreso de los judíos, ¿no?, del cautiverio, que fueron llevados por Nabucodonosor. Recuerde que Nabucodonosor llega, sitia la ciudad, rodea la ciudad, quita todas las fuentes de agua, la cerró para que el pueblo estuviera por dentro de la ciudad, muriéndose de hambre. De esa manera, cuando una ciudad no podía ser penetrada, no podía ser conquistada, lo que hacían es quitaban todos los recursos, sitiando la ciudad. Entonces nadie podía entrar con comida ni salir con comida de la ciudad, y la gente pues estaba padeciendo de hambre hasta que se rendían, ¿verdad? O peleaban o se rendían. Y en este caso fueron 10 años que el rey Nabucodonosor sitia la ciudad, y a los 10 años, ¿verdad?, conquista y destruye el templo de Salomón, llevándose así un gran número de cautivos, entre los cuales hemos visto, hermanos, a través de los estudios que hemos tenido, que iba Daniel, ¿verdad?, y los otros 3 hebreos, ahí iba Jeremías. Incluso Jeremías es el que vivió para ese tiempo, que luego posteriormente llegó, ¿verdad?, a esa tierra de allá de donde habían intentado huir. Entonces hay muchos personajes de la historia, como Ezequiel, ¿verdad?, que se ve involucrado en ese tiempo. Entonces, y hemos visto con los hermanos, usted lee el libro de Nehemías acá, y si usted ve en su Biblia, el libro de Ezequiel está muy retirado, ¿no? Hay muchos libros antes del libro de Ezequiel, y uno pensaría, bueno, Ezequiel unos 300, 400 años después de Nehemías existió, ¿no? Pero es que existió en ese tiempo que fueron llevados, ¿verdad?, al cautiverio, como el libro de Oseas, Ageo, y tenemos el libro de Malaquías y Zacarías. Son 3 profetas que fueron contemporáneos al regreso del pueblo en ese tiempo. Entonces, nosotros notamos libro de Esdras, luego el último libro de la Biblia, mejor dicho, del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y uno piensa, no, pasaron muchos años. No, Malaquías fue contemporáneo al regreso de esta gente, de lo que estamos viendo en este momento. Entonces, es importante estudiar la Biblia, porque uno entiende por qué aquel profeta dijo aquello, ¿verdad? Y así uno no se equivoca al momento, hermanos, de poder hablar de la palabra del Señor. Entiende perfectamente por qué los profetas hablaron lo que hablaron en el tiempo que lo hablaron. Amén, iglesia. Entonces, recuerde que Malaquías habla, que es uno de los capítulos y versículos más conocidos, que habla del diezmo, ¿verdad que sí? Habla del diezmo. Y él exhorta a través del profeta y dice, vosotros toda la nación me habéis robado. Este tiempo de Nehemías, este tiempo de Esdras, el tiempo de Zorobabel, fue en el tiempo que el pueblo cayó en esa desgracia. Los reyes, hermanos, porque luego vienen los medos persas, invaden Babilonia, y bueno, toman la ciudad y ellos se quedan, ¿verdad?, en la hegemonía. Y los reyes, el primer rey, que es el rey Ciro, del cual había profetizado Isaías más de 100 años antes, que Dios levantaría a ese rey para dejar ir a su pueblo. 2 años de su gobierno, él da permiso para que salga el primer grupo de judíos a reconstruir Jerusalén. Le fue dado orden de que le facilitaran todo lo que necesitaran, madera, los del otro lado del río, como dice la palabra, que de los bosques que pertenecían al imperio, que se les facilitara todo lo que necesitaran. O sea, el pueblo iba con todas, hermano. Les habían dado oro, plata, para que llegaran, trabajaran y construyeran, pero no lo hicieron. Comenzaron bien la obra, como muchas veces comenzamos nosotros. ¿Cuántas personas este principio de año no se comprometieron de nuevo con el Señor? Las mismas palabras que el año pasado. Pero, mi hermano, que ahora, ¿verdad?, sea de verdad, sea en serio, y que avancemos en esta vida. La venida de nuestro Señor está pronto, está cerca. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar siempre listos. Y toda la vida en el Evangelio, siendo usted cristiano, le van a llegar luchas, le van a llegar pruebas, ¿amén?, le van a llegar dificultades, pero tenemos que avanzar. Si nos quedamos, perdemos nosotros. Si nos desinflamos y bajamos la guardia,
intenso deseo, hermanos, de servir al Señor, de buscarlo en oración, buscarlo en estudio de la palabra del Señor, los que perdemos somos nosotros. Nosotros los seres humanos. Dios sigue siendo Dios y Dios se va a llevar al que le esté esperando, la iglesia que le esté esperando. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Gloria a Jesús. Así es que el pueblo regresa, ¿verdad? Regresa con Zorobabel y regresa con Jesúa. Y todo bien, comienzan el trabajo, pero luego vinieron las adversidades. La misma gente que estaba ahí, que eran familiares de ellos, les estaban impidiendo seguir el trabajo. Y yo creo que esto es, hermanos, lo que ha pasado, lo que hemos visto, lo que aprendemos de la historia, es lo mismo que nosotros estamos viviendo ahora en el sentido espiritual. Aquellos lo vivieron literal, fueron gentes que personalmente llegaron para amenazarlos, para intimidarlos, para que no comen, para que no siguieran la obra, no terminaran la obra, y mucha gente se desinfló, mucha gente dejó de trabajar, mucha gente dejó, ¿verdad?, de seguir avanzando en la obra. Entonces, en este tiempo a nosotros, que aunque las cosas vienen espiritual o desde el mundo espiritual, yo siempre he dicho, el enemigo también exterioriza el ataque usando a personas, ¿verdad? Personas que nosotros conocemos, personas más cercanas a nosotros, personas que nosotros amamos, los está usando para desanimarnos. El diablo no va a usar a alguien que usted no conoce. Imagínese que usted de repente va saliendo de la iglesia y alguien que usted no conoce comienza a decirle: usted está perdiendo el tiempo, está siguiendo la iglesia. Usted aquí, no te conozco, está loco. Ah, pero que sean los de su casa. Ah, pero que sean la familia. Ah, pero que sean personas conocidas. Entonces, ahí nosotros debemos de entender esto. Así como esta gente, cuando llegó por Dios, Dios permitió el regreso nuevamente, usó a personas del poder para que dieran autoridad y regresaran, teniendo toda la facilidad de comenzar a trabajar y hacer la obra completa en el Señor. Escucharon a los enemigos antes de lo que Dios había dicho. Pusieron las palabras de los enemigos antes de la palabra de Dios. Y aquí hay un problema serio, porque cuando exponemos la palabra de los demás antes que la palabra de Dios, no nos va bien. No nos va bien. La Biblia es clara, esta palabra a nosotros nos da vida. Aunque por ella suframos oprobio, aunque por ella suframos persecuciones, desprecio, lo que sea que venga a nuestra vida, tiene recompensa. Esta palabra nos fortalece, esta palabra nos ayuda, esta palabra santifica nuestra vida, esta palabra nos hace estar preparados en todo momento. Ahora, la palabra que viene del enemigo o de los enemigos no nos van a edificar, no nos van a ayudar. ¿Cuántas veces la gente, como dije, la misma familia dice: ¿qué estás haciendo? Tú no eres ni cristiano. Y comienzan a decir tantas tonterías. Pero no son ellos. Entendamos claramente que en ellos está operando un espíritu que va contrario al nuestro, al que está habitando en nuestra vida. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, avanzar, seguir adelante. Porque el propósito del enemigo es detener la obra, es detenerlo a usted, detener a que usted ya no siga adelante, ya no siga en el camino del Señor. Entonces, leemos en el versículo 1 de este capítulo, y aquí dice que era palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Dice: aconteció en el mes de Quisleu, dice ahí la palabra, en el año 20, estando yo en Susa. ¿Se le hace conocido este nombre? Susa, a donde más encontramos muy seguido esta expresión o este nombre de Esther. Esther, que es contemporáneo a todo esto. Ahora, note usted acá, dice Susa, capital del... que vino Hanani, uno de mis hermanos, por lo que se encuentra, ¿verdad?, en la escritura acerca de este inventado Ananis, o mencionado Ananis, tenía que ser algún familiar cercano, ¿verdad?, a Nehemías. Dice él, Hanani y uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. ¿De dónde venían? De Judá. Judá tenía como su capital, ¿cuál era?
Jerusalén, y en Judá era donde estaba el templo que había sido destruido y que estaba siendo reconstruido, ¿verdad? Donde habían trabajado ya antes de ellos algunos de los que habían llegado anteriormente a este hombre llamado Nehemías. Recuerde que la otra parte del reino de Israel se conoce como el reino de Israel. Amén, que no es el mismo el reino de Judá, sino que el reino de Israel estaba al norte y el otro al sur. Los del norte fueron los primeros en ser llevados cautivos, y después fueron llevados cautivos los del sur, que estamos viendo acá, ¿verdad? El reino de Judá. Por eso es que usted en la Biblia encuentra el rey de Israel y el rey de Judá. ¿Sí? Ya he leído esa ocasión cuando dos reyes se sientan y celebran ahí, y cuando hay unos 400 profetas que están profetizando que suban y que van a tener victoria, y que hay otro hombre profeta ahí llamado Micaías. Si se recuerda que ha leído, son dos reyes, son de los mismos hermanos, pero estaban divididos. Se dividió el reino. Entonces el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios, y el reino del sur fue llevado cautivo por los babilónicos, o Babilonia. Entonces acá estamos viendo personas que estaban en Babilonia, pero el rey o el imperio que estaba, hermanos, en el poder en ese tiempo ya no eran los babilónicos, sino eran los persas, lo que se conoce como los medos y los persas, los que se unieron para tomar el control, ¿verdad?, del mundo conocido de ese tiempo. Entonces dice que llegaron y preguntó, ¿verdad que sí, hermanos? Preguntó por los judíos. Y dice que algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado. Yo estoy en el versículo 2. Que habían quedado de la cautividad. Así dice, ¿verdad? Y por Jerusalén. Pregunta por las personas y pregunta por la ciudad, la capital, por Jerusalén. Al preguntar por Jerusalén tiene que ir implícito la idea, hermanos, de querer saber por el templo, por el culto a Dios. Que si los hermanos se estaban congregando o no se estaban congregando, si estaban llegando a la iglesia a alabar a Dios o no estaban alabando a Dios. ¿Qué de ellos? ¿Qué de los hermanos? Yo no sé si alguna vez usted se ha encontrado con alguien que hace tiempo usted no lo veía y que a lo mejor ha venido allá de su tierra. ¿Cuál sería la pregunta que usted, o qué pregunta usted le haría a esa persona? ¿Cómo está el coronavirus? ¿Y cómo? Este hombre, Nehemías, pregunta por sus hermanos, por la gente que había quedado, y pregunta por la iglesia, por el templo, por la casa de oración. Amén. Él, hubiera podido pensar, mira, y como ya es cierto que dolarizaron Jerusalén, es cierto que cambiaron la moneda, y cómo están las cosas allá, y las pandillas cómo van. No, él pregunta, hermano, por lo que era necesario preguntar, por la gente y el culto a Dios. Entonces vea acá la respuesta. En el verso 3, y me dijeron, y el remanente, ¿qué más dice ahí? Los que quedaron de la cautividad. Esta fue la respuesta. Amén, hermanos. Bueno, ellos dicen, me estás preguntando por el remanente, por lo que quedaron de la cautividad. Allí en la provincia, sí, allí en la provincia. Bueno, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén, ¿cómo estaba? Derribado, no lo habían construido, no lo habían levantado todavía, si habían ido ya 2 grupos para hacerlo. Pero no les importó. ¿Saben qué habían visto primero ellos? Su casa. El bien propio. Con la madera que les habían dado para reconstruir y hacer las puertas y restaurar nuevamente Jerusalén,
las casas enmaderadas, lujos de casas en las que vivían tranquilos. ¿Y sabe lo que la gente decía? No es tiempo todavía. Todavía no es tiempo para trabajar en la obra del Señor. ¿Cuántas personas nos dicen así? Todavía no es tiempo para trabajar. No, yo quizás más adelante voy a trabajar. Cuando ya llegue el 2022. Hasta entonces yo voy a comenzar a hacer la obra y me voy a poner, ¿verdad?, ahí a cuentas con el Señor. Hay mucha gente que piensa igual y toma las mismas decisiones que tomaron estas personas que habían llegado a su tierra nuevamente, hermano, para reconstruir, levantar la casa del Señor, construir el muro, y que la ciudad tuviera nuevamente su culto, que el templo estuviera listo para recibir a las personas. Los que trabajaban o tenían que trabajar dentro del templo estuvieran ejerciendo el trabajo que tenían que hacer, pero no lo estaban haciendo. Estaban preocupados por ellos mismos. Eso es lo que muchas veces nos pasa, y hay muchos cristianos que le pasa esto. Se preocupan por lo suyo propio, preocupados día y noche, trabajando de sol a sol, y ya no tienen fuerzas para estar en la casa del Señor. Ya no hay fuerzas para estar alabando a Dios. Ya no les queda tiempo para estar aquí, porque ellos están afanados en lo suyo, pero se olvidan de la obra del Señor. Se olvidan que hay que trabajar en la obra del Señor. Se olvidan que Dios los llamó a ellos para ser parte de ese esfuerzo, hermano, de sacar adelante la obra del Señor. Se les olvida. Se les olvida porque, como decía el otro día, forjan sus propias metas, establecen sus propias metas, y está bien que lo hagan, pero que no descuiden lo espiritual. Y el problema es cuando se enfocan en lo material y lo espiritual lo dejan por último. A ver si hay tiempo. ¿Cuántas personas no vienen a los cultos porque salen cansados de sus trabajos? Hay mucha gente que les pasa esto. Muy cansados y no tienen fuerza. Y como decía el otro día, al César le dan todo lo que es del César, pero lo que le corresponde darles a Dios no se lo dan a Dios. Y aquí hay un problema. Aquí ya hay un problema serio. ¿Por qué? Porque Dios comienza a hacer los mismos llamados que hizo a este pueblo. El mismo llamado. Y Dios comienza a enviar palabras, Dios comienza a hablarle a la gente. ¿Y qué es lo que hace la gente? Lo mismo que hicieron estos. Molestarse, enojarse. Eso es lo que hacen. Y aparte de ello, le agregan, ¿verdad?, el capricho. Pues no voy. Pues no voy. Entonces, ¿quién pierde? ¿Quién cree usted que pierde? La persona que hace esto. Nunca, dijera en el país, va a ver el sol claro. Vea, Dios había usado un rey, lo había hablado más de 100 años antes a través del profeta Isaías, con nombre, dijéramos, nombre y apellido, cómo sería o cómo se llamaría el hombre a quien Dios usaría para hacer regresar al pueblo nuevamente a su tierra. Había dado el nombre acerca de Ciro, y Dios dice, hermanos, en el libro de Isaías, aunque Ciro no me conoció, hizo mi voluntad. Aunque Ciro nunca me conoció, obedeció al mandato. De tal manera que cuando el rey Ciro se da cuenta que había habido un profeta, había existido un profeta 100 años antes que él, que había hablado de él con nombre y todo, que Dios lo llevaría al poder y lo pondría en el trono para que dejara ir a su pueblo, él dice, yo tengo que hacerlo. Dios es el que me ha puesto aquí, Dios es el que me ha traído aquí. Entonces lo que continúa o lo que sigue es lo que yo tengo que hacer, es dejar ir al pueblo y dar la orden para que el pueblo regrese. Y ordena que se les provea todo, y a toda la gente que queda en la tierra de Babilonia, los que tenían oro comienzan a darles oro, los que tenían plata, plata, dinero, para que fueran y reconstruyeran la ciudad. Y la gente sale con manos llenas. Llegan allá, sí trabajan en el templo, sí hacen parte de la obra, pero se desinflaron. Se desinflaron. Hay una palabra en las escrituras que dice que el fin del negocio es importante. Que el fin del negocio es más importante que el inicio. Y esto habla de la vida cristiana. Mucha gente comienza bien, pero termina mal. Mucha gente comienza bien, pero termina mal. Algunos dicen, bueno, es que no importa cómo comienza, sino cómo termina. No, lo importante es cómo comienza.
Porque comenzamos bien, pues terminemos bien. Hemos comenzado bien, pues no soltemos esto, hermano. Sigamos adelante. Avancemos, sigamos. Pero es que vienen luchas. Bueno, ¿y en quién hemos creído entonces? Que no predicamos, que no hablamos de un Dios de poder. ¿Y cómo es que las situaciones difíciles nos van a desinflar? ¿Cómo es que los problemas nos van a desinflar para ya no seguir adelante? Eso no es de un cristiano. No es de alguien que en verdad ha creído y ha confiado en Dios. Dios saca a la persona, no importa qué tan profundo haya llegado. David decía que aún en el lodo de la desesperación, en el lodo cenagoso, ahí de ese pozo, de ahí Dios lo sacó porque esperó en él. Él se vio su vida como hundido en un hoyo, en un fango, pero él confió en Dios, esperó en Dios y Dios lo sacó en victoria. De tal manera que él pudo decir, hermanos, que puso Dios su pie sobre la peña. Y luego en él puso cántico nuevo. Porque supo aguantar, supo esperar en Dios. Supo esperar en Dios. Y aquí hay un problema con mucho pueblo que piensa, bueno, al venir a Cristo no, que se me van a abrir tantas ventanas y puertas de bendición. Porque hay muchos que prometen esto. Hay muchos que prometen esto. Y claro, en Cristo hay bendición. Pero todas las bendiciones están condicionadas. Condicionadas a obediencia. Obediencia a la palabra. Sumisión a la palabra. Amén, hermanos. Todas las bendiciones de Dios están condicionadas. No hay ninguna de las bendiciones que usted encuentre en la Biblia que no tenga una condición para poder recibirlo. Se habla mucho de prosperidad y que Dios va a prosperar. Dios prospera al pueblo, claro que sí. Pero aquel que guarda su palabra. Dios prospera al que guarda su palabra. Eso le prometió a Josué, eso nos promete a nosotros también. Nunca se apartará de tu boca este libro de ley. Condiciones, hermano. Nunca. Y nunca es. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de... Pero cuando nosotros leemos, si leemos en la mañana, ya no leemos en la tarde. Si leemos en la tarde, no leemos en la mañana. Y acá hay un problema. Pero, hermanos, nos matamos toda la vida por querer respirar un poco, por querer salir de tanta situación, deuda o lo que sea. Y nunca salimos. Y al final terminamos echándole las culpas a Dios. No, yo estaba sirviendo a Dios, pero Dios nunca. Así es que yo me tuve que ocupar y ahora ya no me queda tiempo para la iglesia. ¿Será que hizo todo lo que la Biblia mandó? Porque si hizo todo lo que la Biblia mandó, Dios es mentiroso. Pero esto jamás va a pasar. Entonces, ¿quién es el que no hizo bien las cosas? ¿Dios o la persona? La persona. La persona. Fue la persona. Si las cosas se hubieran hecho bien, hubieran salido bien lo demás. Las promesas hubieran llegado en el momento indicado. Amén, hermanos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Bueno, leyó la Biblia, sí, tranquilo, ya aprendí algunos versículos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ponerlo en práctica. Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Aquí viene ya la promesa de la bendición. Entonces harás prosperar tu camino. Y todo, hermano, todo te saldrá. Quieren emprender un trabajo, una compañía, lo que sea, te va a salir bien si pones la palabra de Dios primero. Si pones a Dios primero. Si le das el valor a la obra de Dios primero. Pruebe y verá. Porque el Dios que servimos no es mentiroso. Al Dios que nosotros servimos, ese Dios no habla mentira. Es verdadero. Lo que promete, lo cumple. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Poderoso es nuestro Dios. Entonces le dan un informe y vea lo que dice. Bueno, aquellos, sí, los que quedaron, sí. Los cautivos, sí. Los de la provincia, sí, ellos están. ¿Cómo están? En gran mal y afrenta.
afrenta, la pregunta es ¿por qué? Si el propósito de Dios era que ellos salieran a hacer el trabajo, y si estas personas no se apartaban a ningún lado del mandato de Dios, ¿cree que Dios los llevaría para estar en mal y afrenta? No, absolutamente no. Hermanos, aunque se hubieran levantado enemigos, no hubieran estado así. Hay mucha gente en este tiempo, mucha gente congregante en muchísimos lugares, en muchas iglesias, incluyendo esta, que viven en gran mal y afrenta. Así se pasan la vida. Por eso es que nunca le hayan sabor, hermanos, a un culto. Nunca, nunca. Están a la expectativa, bueno, ¿y cuánto va a terminar esto? Se comienza a la hora, pero no se termina a la hora que se debe de terminar. Vienen todo el tiempo así, afanados, desesperados, ansiosos, porque viven la vida en gran mal y afrenta. Pero son cristianos, sí son cristianos. El problema es que no están obedeciendo a Dios como Dios quiere que le obedezcan. Ese es el problema de las personas. Y luego comienzan a mirar a su alrededor a ver a quién culpan de lo que les está pasando a ellos. Amén. A ver a quién culpa, porque esto es lo normal que pasa en una persona que se ha descuidado. De repente dice, fíjese que yo veo que todos se me quedan viendo así mal. Pero ¿y por qué no lo vio antes eso si siempre lo han visto con los mismos ojos? Siempre lo han visto así. No, pero es que aquel así me miró serio, pero siempre lo ha visto serio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora usted se está fijando que lo están viendo serio? No, pero es que aquel no me quiso dar la mano. Pero ¿cuántas veces no le dio la mano? Pero ¿por qué ahora está poniendo este pretexto? Porque ahora está descuidado. Porque ahora se ha apartado de la palabra. Porque ahora ha dejado la oración. Porque ahora no tiene comunión con Dios. Y cuando no hay comunión con Dios, lo primero que llega es el mal. Llega la afrenta. ¿Por qué? Porque en su vida ha habido o se ha efectuado un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento que se efectúa en su vida, ahora que se ha descuidado, el cuerpo, la vida, el alma comienza a sentir ese descuido y comienza a llegar la tristeza, la ansiedad. La gente por la noche no duerme pensando que aunque ha logrado quizás hacer lo que quería hacer, pero espiritualmente está acabado y que no siente gozo en su vida. Que sí logró sus metas, sus objetivos, sí los logró, pero espiritualmente no hay felicidad, no hay gozo para disfrutar lo que se ha logrado, porque Dios no está ahí. Porque Dios no está ahí. Y aquí es el problema. Por eso es que hay muchos cristianos infelices, o sea, que no tienen felicidad. Por eso es que hay muchos cristianos que no se pueden gozar al leer la Biblia, no se pueden gozar al cantarle a Dios, no se pueden gozar en la palabra, escuchando el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque no hay felicidad en la vida de ellos. Y si no hay felicidad, algo está pasando y la culpa no es de Dios. Algo tiene que estar pasando y la culpa no es de Dios. Mucha gente en los demás cultos quieren venir y que Dios lo llene y prenderse en el espíritu, pero cuando se toca de buscar a Dios no están. Cuando se toca de buscar a Dios no están. No, pero en los demás cultos no, aquí quieren que caiga trueno y se oigan, que caigan centellas y rayos y todo al tomar un micrófono. Y que el fuego se enciende y que la gloria se encienda y terminan y se bajan, que no pueden hablar porque la garganta se les reventó y no hubo fuego. No hubo fuego porque no les gusta pagar el precio. No les gusta pagar el precio. ¿Verdad? Y es problema, hermanos, eso lo estamos viendo, eso, yo creo que todas las iglesias lo viven. En todo lugar pasan cosas así. Pero también en todo lugar hay gente que busca a Dios. Hay gente que ama a Dios. Hay gente que se esfuerza más que otros. Pero ¿qué es lo que pasa con esa gente? Bueno, esa es la gente que Dios bendice. En esa gente es que Dios está. Porque están buscando el rostro de Dios. Están buscando la presencia del Señor. El que busca, téngalo por seguro que vaya. Eso lo promete Dios. Eso yo no se lo digo porque sale de mí, no. Eso lo promete Dios en las Escrituras. Y si Dios lo promete, Dios lo cumple. Todo aquel que busca a Dios lo va a encontrar.
Gloria. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo estaba la gente? Bueno, estaba en gran mal. No era que, bueno, es que viera que mal están. No, están en gran mal. Y están en afrenta. ¿Usted cree que esa gente era feliz ahí? Pero están en su tierra. Ellos salieron gozosos de la tierra del cautiverio y dijeron, bueno, por fin somos libres, vamos a construir la casa de nuestro Padre Celestial, donde vamos a tener esos cultos bendecidos, porque Dios ya había prometido a través de los profetas que ahí iba a derramar su gloria, y que la gloria postrera, cuando usted encuentre esa palabra, es la promesa que Dios le da al pueblo. La gloria postrera será mayor que la primera. Esto es, hermano, para brincar de alegría y trabajar en la obra del Señor para ver esa gloria manifestada. Pero la gente comenzó a tranquilizarse. Trabajaron bien en un tiempo, pero luego vinieron las adversidades y le sucedió lo que dijo Cristo, como aquellos que caen entre espinos. Mientras los espinos no habían crecido, se habían lanzado sobre la planta, tranquilo, la planta iba para arriba, creciendo. Amén. Pero luego los espinos crecieron y la ahogaron. Y ahí Dios habla que el afán y las riquezas ahogaron la vida. ¿Cuántas personas ahogadas? Ahogadas por los afanes. Ya no se gozan como se gozaban antes, aunque quieran hacerlo, porque antes tenían más tiempo de buscar a Dios. Ahora ya no. Ahora ya no hay ese tiempo. ¿Y saben qué es lo que siempre se dice? No, siempre voy a apartar un tiempecito ahí para orar, para leer, pero va pasando el tiempo y el afán, la fatiga, el cansancio va ahogando la vida espiritual. La persona deja de orar, deja de leer la Biblia, poco a poco va pasando esto, de tal manera que hay muchos casos que la gente ni siente cuando acuerdan, es que ya no son nada. Cuando acuerdan ya no son cristianos y comienzan a tratar de encontrar a alguien a quien, vuelvo a decirlo, a quien echarle las culpas. No, es que yo llego y vieran que nadie me quiere dar la mano. Hermano, y eso es una ocasión de no seguir al Señor. ¿Por qué no? Usted sale, entre así con las dos manos, mire, sí, por si alguien no le quiere dar, dese usted la mano usted mismo. Y diga, Padre, esta mano representa tu mano y dame tu mano, yo voy a entrar a alabar tu nombre. ¿Por qué no hacer eso? Porque están más de allá que de acá. Y ese es el problema. Gloria al Señor. Ese es el problema. Mire, hermano, una gente que está buscando de Dios, que está todo el tiempo en esa comunión, coinonía, en armonía con el Señor, no va a tener esos problemas. Usted no va a ver esos problemas en esa persona. No los va a tener. No los va a tener. Le llamen o no le llamen, le llame el pastor o no le llamen, le llamen los líderes o no le llamen, usted lo va a ver aquí, alabando a Dios. Pero permita decir esto, que se comiencen a descuidar. El pastor no me llama, los líderes no me llaman, me vieron en la tienda y ni siquiera me hablaban. Y con esas máscaras, ¿quién se va a conocer? ¿Quién se va a conocer? Es muy difícil. Pero no, es que me vieron y no, es que no te vieron quizás. Y si te vieron, pues ¿qué? Sigue alabando a Dios. No te va a salvar el fulano que no te habló, es Cristo Jesús. Gloria al Señor, alabamos su nombre. Gloria a Jesús. Entonces, la pregunta estaba bien y la respuesta también, porque es lo que estaba pasando. Fueron sinceros en decirlo. Y dice, están en gran mal y afrenta. Y luego aquí viene el porqué. ¿Qué más dice ahí la Biblia? Sus puertas quemadas. Pero, hermano, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo las puertas se quemaron? Bueno, 70 años antes. Habían pasado 70 años con las puertas quemadas. Habían pasado muchísimo tiempo, casi que 50 años estuvimos viendo, ¿no? Que había pasado desde Zorobabel hasta Nehemías, y no habían levantado las puertas del muro. Seguían todavía quemadas cuando les habían dado madera, y la madera que les dieron para la puerta, vaya a buscarla en la casa, ahí está. Las puertas que tenían que poner ahí, las pusieron en las casas. Ahí está el origen del problema.
Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, cuando esta gente veía eso, decían, para que ni al culto iban. Si hasta que llega Jeremías comienzan a trabajar en la restauración espiritual, porque espiritualmente estaban quebrados, peor que el muro. Pero y la gente que había llegado, no, si ahí estaba la gente, ahí estaba, pero estaban en sus casas, es que no llegaban ni a la iglesia. Eso le pasa a mucha gente. Pero los hermanos, pues la iglesia no es toda esta, pero los hermanos, no, algunos no quisieron, honestamente no quisieron, algunos no pudieron. Quizás a lo mejor estén trabajando algo, pero algunos no quisieron, hermano. No quisieron. ¿Sabe por qué? Porque esos muros están derribados. Y sus puertas, bueno, las puertas están quemadas también. Están quemadas, así están, quemados. Y no por el fuego de Dios, sino quemados por el afán, por su vida, por su descuido. Porque no es solamente el afán, o no solamente el asunto del trabajo. Porque hay mucha gente que trabaja, pero lo espiritual no lo descuida. ¿Sí? Y dice acá la Biblia, en el verso 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. ¿A qué se sentó? A analizar todo el problema que estaba pasando. Y comenzó a llorar. Porque él esperaba que le dijeran, bueno, está todo listo. Solo estamos esperando que se den oportunidad a los demás para que regresen. Allá todo está preparado. Ya los hermanos nos están esperando con gozo. No habían hecho nada. No se preocupaban. Se sentó. Dice, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré. ¿Sí, verdad? Lloró, ayunó y oró. En el lloro, claro, hizo duelo, por eso lloró. Lloré, ayuné y oré. Aquí hay un arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. Hizo duelo por la situación que estaba pasando. Y este hombre, esto le impactó en su vida espiritual terriblemente, que ya no era el mismo cuando se presentó delante del rey para servir la copa del rey. Ya no era aquella persona sonriente, hermanos, que llegaba delante del rey a servir al rey. Y el rey notó esto y le dijo, ¿qué te pasa? ¿No estás enfermo? ¿No? ¿Tienes fiebre, dolor de hueso? ¿Estás estornudando mucho? ¿Tienes tos? ¿No estás enfermo? Y él le dice, ¿cómo no voy a estar así? ¿Cómo yo no voy a estar así? Y comienza a explicarle todo lo que estaba pasando en su tierra. Y el rey le dice, ¿qué necesitas? ¿Y sabe qué hizo él? Orar otra vez. Hermano, si usted lee el libro de Nehemías, usted se va a dar cuenta que Nehemías era un hombre de oración. Y oré. Allá cuando llega Sanbalat y Tobías, ¿qué es lo que hace? Orar. Poner la causa delante de Dios. Y Dios comienza a actuar en él. Cosa que no habían hecho los demás. Claro, grandes líderes, Zorobabel, Jesúa, o Jesús, como nosotros lo tenemos en el Nuevo Testamento. Jesúa, Josué, el mismo nombre, Jesúa, sacerdote, claro, sí, pero bajaron la guardia. Sanbalat, Tobías y los demás, no, si es que se habían apoderado de ellos. Ellos hablaban y los demás obedecían, o sea, les habían quitado el valor. Hermano, pero con Nehemías no pudieron. Porque Nehemías era hombre de oración. Entonces, aquí está la clave de todo cristiano. Orar. Orar. Y otra de las cosas importantes es la lectura. Y otra de las cosas importantes que se añade en la escritura es la oración, dijimos, y el ayuno, buscar a Dios en el ayuno. Arrepentimiento.
lectura de la palabra. Esto te hace mantenerte fuerte, hermano. De tal manera que en el tiempo de Nehemías, cuando aquellos allá en los secretos planificaban las cosas, Dios venía y le decía todo lo que estaba pasando allá. De esta y de esta manera harás, porque esto han planeado hacer. Y aquellos se quedaban con la boca abierta cuando se daban cuenta que los demás ya sabían el plan de ellos. ¿Y quién les dijo? No, ninguno de ellos, porque buscaban entre ellos a ver quién es el que ha salido a hablar. No, es que Dios está en todas partes. Y cuando a alguien le busca a él, Dios no lo va a dejar. Dios no lo va a dejar. Entonces, ¿y qué es lo que hace Nehemías? Bueno, ustedes aman a sus hijos, sí. Aman a sus esposas, sí. Bueno, su casa, sí. Peleen por ellos. Y es lo que Dios nos dice a todos. Amas a tus hijos, sí. Pelea. Esfuérzate por ellos. Si tú te quedas, se quedan ellos. Si tú dejas de buscar, de orar, dejan de hacerlo ellos también. Pelea por tu familia. De tal manera que aquella gente, la Biblia dice, hermanos, que unos estaban en la puerta, ahí, listos. Ahí estaban, con sus familias algunos. Por si llegaban, porque la amenaza era, vamos a llegar, los vamos a asaltar, vamos a acabar con ellos, que no van a hallar por dónde salir. Si una zorra se sube en ese muro que están haciendo, lo derriba. Tratando, estas son, ¿cómo sería la palabra? Estratagemas del enemigo, astucia del diablo que emplea para desanimar, para que dejes de orar, para que dejes de buscar a Dios, para que dejes de ayunar, para que dejes de confiar en la palabra de Dios. Entonces, les dice Nehemías, ustedes tienen que pelear por sus familias. Si no lo hacen ustedes, ¿quién lo hará? Nadie. Y en los otros del grupo de trabajo, unos tenían la espada en una mano y con el ladrillo, la mezcla o el agua, cargando el agua para hacer la mezcla, para levantar el muro, pero así trabajaban, con una espada en la mano y con la otra trabajando. Y con su armadura. Y solamente se la quitaban para bañarse. Ahora, vuelvo a decir, hermano, la historia nos enseña que no es nada, no hay ninguna diferencia en la vida de aquellos a la vida de nosotros como cristianos. La Biblia dice que nosotros tenemos una armadura, y la espada debe de estar siempre en nuestras manos. Amén. Siempre en nuestras manos, dispuestos a pelear en el momento que sea necesario. Amén. Y organiza los grupos como iban a estar trabajando, cada quien en su labor. Y la Biblia dice que cuando comenzaron a trabajar por familias, trabajaban en el muro. Bueno, a la familia tal le toca desde acá hasta acá. A la otra familia desde aquí a continuar, bueno, hasta aquella distancia. Y por familia, y todos trabajaban. Y hubo una familia de un hombre que no tenía hijos varones, pues se llevó a las hijas a trabajar. Se llevó a las hijas, pero todos estaban trabajando, porque todos estaban viendo por la misma causa. Por la misma causa. Ejemplo que deberíamos de seguir nosotros. Trabajar por la misma causa, por causa del reino de Dios. Y así trabajaron. Y así levantaron el muro. ¿Saben cuánto tiempo lo levantaron? De acuerdo a la Biblia. En 50 días. Lo que no habían hecho en 50 años, lo hicieron en 50 días. Si todos se hubieran propuesto, no había necesidad de que otro grupo que regresaba pasar ese trabajo, hermano. Pero no lo habían hecho. Repararon el muro, pusieron las puertas, porque el muro llevaba muchas puertas. Repararon las puertas, arreglaron todo, y los enemigos se quedaron burlados, porque la obra se terminó. Amén. La obra se terminó. Y terminándose la obra, ahora venga, vamos al estudio de la Biblia. Así es como el pueblo se mantuvo. ¿Trabajaban? Sí, trabajaban, pero había tiempo también para estudiar. De tal manera que la Biblia dice, hermano, que desde que el sol salía hasta la media
les leían la ley, les leían la palabra, y la gente estaba en pleno sol, escuchando la palabra, desde el más viejo hasta el más pequeño. A eso yo le llamo avivamiento. Amén. El concepto que ahora se tiene es muy diferente, porque muchas personas consideran que el mejor culto para Dios es el culto de alabanza, donde, bueno, cantamos, bueno, y es que está bien cantarle a Dios. Pero honestamente yo creo que para muchas personas el culto de oración no es tan importante como los demás. Porque si fuera importante, estuvieran aquí, yo siempre lo he dicho. Se esforzaran por estar aquí y aprender de la palabra. Se esforzaran. Pero no lo hacen. Porque así es el concepto que tienen del culto a Dios. Y aquí es un problema, porque esto revela en realidad la vida espiritual que llevan en sus casas. ¿Sí o no? Sí. Revela la vida espiritual, así es. Poca búsqueda de Dios, no vas a amar, hermano, un culto de oración. El que no ora no va a amar un culto de oración. No va a amar un culto de oración. Un culto de enseñanza, ¿cómo? Están dando enseñanza. Si es el día que toca descansar. Y ahora que tienen enseñanza, bueno, así vives, así viven las personas. Así viven. Pues no leen la Biblia, no aman la palabra. Cuando alguien ama la Biblia, ay, hermano, si es que va a buscar en qué momento se enseña la Biblia para estar. Bueno, un culto de enseñanza, el que tenemos el lunes, hay que estar también. Todos los cultos se predican. Y todos los cultos tratamos de enseñar la palabra. Amén, hermanos. Pero falta el amor a la palabra, el amor a la oración. Cuando un cristiano dedica tiempo a la oración, ama la oración. Así como sientes, hermano, que se llega la hora de que tu cuerpo ya está acostumbrado a que lo alimentes, a comer, y que ya comienza antes, bueno, puede estar media hora antes, una hora antes, y tú no sientes nada, pero cuando se va acercando la hora te van avisando, ¿no? De repente ruidos raros en el estómago te están avisando que ya se va acercando la hora de comer, de alimentar el cuerpo. Lo mismo pasa cuando hay un hábito de oración. Se llega la hora y si no lo has hecho, es que sientes en tu vida la necesidad de hacerlo. Porque es un hábito que hay. Es lo mismo la lectura de la palabra. ¿Cuánta gente en el momento que ha llegado la noche y se han acostado? Hoy no leí la Biblia. Y es que no duermen bien. Claro, algunos hasta roncan, pero es porque no están acostumbrados a leer la palabra. O sea, digo esto que no les preocupa. Les da igual, pues, en otras palabras, leer o no leer, orar o no orar. Pero cuando se deja estos principios bíblicos, viene lo que dice este versículo 3, que estábamos leyendo. Gran mal y afrenta. Todo el tiempo la persona va a vivir afrentada. Todo el tiempo. Todo el tiempo va a estar así. Todo el tiempo. Ya sea que se le salude bien, se le salude mal, como sea, la persona va a estar afrentada todo el momento, todo el tiempo. Nunca se va a sentir a gusto. Si le ríe, pues va a decir, ahora ¿por qué se está riendo de mí? Si le hablas serio, bueno, anda enojado, ¿y qué le pasa? Porque todo el tiempo van a vivir la persona. Pero si tú tienes comunión con Dios, Dios te da paz. Y tú dices, bueno, si está amargado, que viva amargado, voy a orar para que se le quite, pero nos vamos a gozar en la presencia del Señor nosotros. Gloria al Señor. Entonces, creo que sí es importante también analizar el libro de Nehemías, porque tenemos una enseñanza muy hermosa, muy importante. Amén, hermanos. Muy importante también de estos libros, que poco quizás se mencionan, quizás poco los leemos en la iglesia, pero es necesario estudiarlo, es palabra de Dios. Amén.
pies. Vamos a dar gracias al Señor por su misericordia, por este momento, por este